Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre. Dios, queremos darte gracias por habernos acompañado a lo largo de todo el día. Y ahora, Señor, queremos disponernos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, permitir que tu voz, desde los cielos, desafiante, que nos permite poder pensarte, Señor, y que cada uno de nosotros podamos dar una respuesta a esta pregunta que tú has planteado. ¿Quién eres tú para cada uno de nosotros? Una pregunta vigente y que cae a lo más profundo de nuestro ser. Sin lugar a dudas que cada uno algo tenemos para decir, no llegamos vacíos aquí, pero queremos permitir que tu Santo Espíritu esté obrando para que Él nos deje, Señor, patente quién es. Y sin lugar a dudas no vamos a acabar. Todos los días vamos descubriendo y aprendiendo más. En el nombre de Jesús, bendice la vida de mis hermanos, los que están presentes aquí, los que están en el Zoom. Bendice al pastor, por eso, gracias por todo este tiempo dedicado. Dios, en el nombre de Jesús, dejamos toda la vida de tu Santo Espíritu. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Muy bien. ¿Cómo anduvo la tarea? Muy bien, la hicimos. ¿Qué les parece? ¿Qué pudieron observar a su alrededor respecto de las distintas expresiones cristológicas que rodean su barrio o su ciudad? ¿Cómo lo han visto? Bueno, yo vivo en zona norte, pasando el kilómetro 8, se llama Barrio Estándar, y es un barrio chiquitito. Y yo vivo todavía un poquito más lejos y es más chiquito, así que mi barrio se limita a 10, 12 casas. Yo en mi barrio no veo mucho, pero saliendo del puente de casa, continúa el barrio que es más amplio, digamos, el kilómetro 8, sí, hay muchas estatuillas de la Virgen María. Hay algunos santuarios en algunos patios. Y después, los sábados o domingos, no lo recuerdo muy bien, pasan los testigos de Jehová por casa. Hay otro. Y hay una iglesia adventista, ahí también saliendo de casa. Pero no dentro del barrio, sino es chiquitito mi barrio, ahí sí saliendo alrededor. Muy bien, son distintas formas, ¿no? Sí. ¿Qué más? Yo tengo a media cuadra de casa un negocio que se llama Virgen Lourdes. Sí, de Lourdes, acá, Defensa Virgen de Lourdes. Y entras y tiene una imagen así arriba, tienen toda su imagen, tienen cositas, dos, sí, con su cultura. Sí, con su cultura. De Bolivia, boliviano. Sí, bolivianos son. Y después creo que 2 cuadras está por la Juan 23, la iglesia que está a mano derecha, bajando. Hay una iglesia. Sí, una metodista pentecostal. Sí. Bueno, y esa gente por ahí los sábados suelen salir entre un grupo y van haciendo la banda. Cantando, sí, es el estilo. Es el estilo chileno, bien sí. Chileno, sí. Así que bueno, eso es lo que... ¿Y allá en Esquel cómo anduvo? El que anda rompiendo ídolos, ¿cómo? El amigo de Manuel. Bueno, nosotros, una de las cosas que siempre se nos pasa por alto es la que tenemos acá, una gruta que tenemos en el ferrocarril. Que es ¿en la estación? Sí, en la estación de tren, claro. Y después tenemos en lo que es la avenida Fontana, hoy sacamos la cuenta, más o menos tenemos 5 iglesias, entre ellas una capilla de la Iglesia Católica, las otras son evangélicas, y un centro que les llaman COSE, donde van los chicos que es de una iglesia, pero hacen actividades deportivas y esas son exclusivamente para chicos. Mira, ¿y qué es de carácter religioso? Evangélico. Sí, es de un centro evangélico, sí. Mirá, pero qué bueno. Es como Bien. que dan a nivel de la ciudad, dan como una especie de escuelita dominical, diríamos, que tienen un tiempo de recreación, los chicos tienen cancha de fútbol, juegan al fútbol y Bien, después, bien. antes de empezar con eso, dan la palabra, la leche.
Bien, bueno, ¿alguien más que ha visto? ¿Sí, Sonia? ¿O Susi? Es lo mismo, acá ¿Ah? hay un lugar que el Salón del Reino le dicen los testigos. Claro, los testigos de Jehová, Y exactamente. más arriba está una librería cristiana y bueno, de venden todo. Mm. Las imágenes, eso del pescadito. ¿Hay librería cristiana de vuelta? Porque había cerrado acá. No, sí hay. Siempre hay. Pero en una casa. Hola, se conectaron los hermanos. Los pastores de Sarmiento se conectaron. ¿Los ven? Qué lindos ¿Sí? están. Bueno, bienvenido. Estamos haciendo la tarea de Cristología acá. Sí. Y sí, Susi. Bueno, yo igual, bueno, nosotros tenemos igual los vecinos, que la mayoría de nuestros vecinos son católicos, porque vemos la Virgen que no se puede, como es que la pasean. Ah, sí. Acá también. Acá lo hacen en la iglesia. Y después tenemos, bueno, el colegio Ceferino, que también está igual la iglesia ahí, y la plaza que está tomada igual ahí que hicieron un altar a San la Muerte. Y después también el Gauchito Gil. Sí, Claro. Ahí en la plaza de me Rivadavia, había olvidado. también ahí. Gracias. Todos estos son algunos ejemplos de un tipo de... Nosotros le llamamos Cristología porque es tarea de esta materia, pero en realidad son ejemplos de religiosidad popular. Si vamos a hacer, digamos, como corresponde, mucho del catolicismo, como hablamos ayer de la conquista, cuando viene a América Latina, lo que hace es, inclusive en Europa también lo mismo, por eso el tema de la Navidad, porque se celebra el 25 de diciembre, el solsticio, bueno, todas esas amalgamas que han hecho. ¿Por qué tanta adoración a María? María en realidad es como que reemplaza a la diosa más importante de los romanos. Había que buscar una figura, porque claro, la gente se seguía yendo a la adoración de los dioses romanos o paganos. Entonces, en alguna forma buscaban que podían identificarlos. Lo mismo cuando vinieron a Latinoamérica. Por eso está el Cristo Negro, la Virgen Negra. Muchos de los lugares de culto pagano se terminaron convirtiendo en capillas católicas. Entonces todas estas celebraciones, las grandes procesiones, todo tiene que ver con una entremezcla de la religiosidad popular, el paganismo, el cristianismo visto desde la iglesia oficial. Por lo tanto, exactamente la cultura de los pueblos. Entonces, obviamente nosotros vinimos, en los 2 capítulos que ahora siguen en nuestro manual, que no lo vamos a ver nosotros en la clase, lo tienen que leer ustedes porque vamos a ir a otra parte. Ustedes saben que en la clase, cuando nosotros damos las materias del seminario, yo de una parte, hay unidades que no alcanzamos a dar, ustedes la tienen que leer, y la tarea que hay que hacer siempre, la tarea personal, no la tarea grupal que en este manual, vieron que figura, tarea personal, tarea grupal. La que es personal hay que hacerla, la que es grupal no. Pero parte de estas 2 historias, cómo llegó la cristología por las iglesias evangélicas y cómo llegó la cristología por la iglesia católica, lo principal que tenemos que saber que es como que hubo un acuerdo tácito en la Edad Media, en la época del descubrimiento de América, por ejemplo, donde los países protestantes que conquistaban tierras en América y por ende llevaban la religión protestante, y los países católicos que conquistaban por los reyes católicos o porque eran el catolicismo su religión oficial, ahí se establecía el catolicismo. De hecho, por eso nosotros en nuestra tierra y en la mayor parte de Latinoamérica tenemos tanta influencia de la Iglesia Católica. Y por unos cuantos años eso se mantuvo. Después, por cuestiones comerciales, de poder, comenzaron, por ejemplo, en la colonia del Río de la Plata, solo se podía comercializar a través de España, que era el reino que dominaba, y la religión católica.
Pero como había otros intereses que empezaron a surgir también de la gente que venía, entonces se necesitaba negociar con Francia o con Inglaterra los productos que se traían. Y con eso venía la apertura también de otro tipo de pensamiento. Y básicamente el pensamiento católico siempre, la cultura católica aplasta a los pueblos. La cultura protestante libera porque insiste con el progreso individual de la persona. De ahí viene de la revolución industrial. Bueno, hay todo un raconto histórico que hay que hacer, que no lo vamos a hacer ahora, pero que hay que tener eso en cuenta siempre. Porque no es que venimos, que a uno se le ocurrió venir, sembrar el Evangelio, y por eso que somos de tantas diferencias, que como decíamos hoy, de la iglesia chilena que salen a hacer las canciones con la música, tiene un estilo. Cuando el misionero fue inglés vino de una manera, cuando el misionero fue norteamericano vino de otra, si el misionero era italiano vino de otra. La asamblea cristiana es de la iglesia cristiana, Asamblea Cristiana de Italia, tiene sus costumbres italianas. Bueno, usted siempre tiene que ver, cuando una iglesia tal sea histórica, cuando hablamos de historia hablamos de la iglesia metodista de Juan Wesley, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana. Bueno, estas son iglesias históricas. Está la iglesia del Evangelio del Río de la Plata, iglesia valdense, bueno, hay que tienen que ver bien con la línea de la Reforma. Después están las iglesias pentecostales a cuales pertenecemos, que también, bueno, está la iglesia del Nazareno, las que pertenecían a otros hermanos de Esquel, distintas denominaciones, pero siempre hay que ver qué árbol, de qué viene, por dónde viene, de dónde se misionó, con qué misioneros vinieron, porque también trajeron sus costumbres. Entonces, yo antes de ir fundamentalmente a la enseñanza de hoy, quiero, sobre todo porque tenemos alumnos que están comenzando las clases del seminario, decirles dos cosas importantes, que siempre lo vamos a mencionar una y otra vez. Todo lo que en la palabra del Señor nosotros tenemos, que es enseñanza como doctrina, ¿cierto? Cuando usted escucha la palabra doctrina, escucha la palabra, quiere decir enseñanza. Entonces en la Biblia tenemos la enseñanza acerca de Dios, de la creación, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, la doctrina del Espíritu Santo, distintas enseñanzas que son fundamentales de la palabra de Dios. Entonces, una cosa es doctrina. Lo que sigue es teología. ¿Qué es la teología? Es la interpretación de las doctrinas hechas por los hombres y mujeres a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Entonces ahí tenemos la teología de la sanidad, o la teología del bautismo en el Espíritu Santo, la teología de la primera y la segunda venida de Cristo. Son interpretaciones de las distintas enseñanzas principales que tiene la palabra de Dios. Y por último, las costumbres. Y las costumbres tienen que ver con las prácticas, como mencionábamos hoy, culturales, que tienen que ver con distintas formas de vida en los distintos países donde se practica la religión, en este caso la fe cristiana protestante o evangélica. Entonces, nunca vamos a tener, ese fue nuestro grave error, poner una costumbre a nivel tan importante de lo que es una doctrina. Por ejemplo, cómo se visten las mujeres, cómo se visten los hombres, si se usa barba, si la mujer se depila, si usa pintura, si come esto, si come lo otro, si vas al cine, si no vas al cine, si vas a la playa, si no vas a la playa, si te sentás de derecha, si te sentás de izquierda, con el velo, sin el velo, el pan de la Santa Cena, el vino de la Santa Cena, cómo cantamos los himnos. Hay algunos de la Reforma Protestante que no aceptaban ningún tipo de música, nada. Y hay otros que son creadores de himnos, y la música es elemental para esa iglesia protestante. Con lo cual, lo que uno tiene que entender es que la doctrina, por ejemplo, nosotros hoy vamos a ver, o estos días, hoy y mañana vamos a terminar viendo, Cristología, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, son doctrinas
inviolables. Eso no podemos diferir. Si hay algo que viene y dice, bueno, yo no creo que Jesucristo es Dios, o yo no creo que Jesucristo fue todo hombre, entonces no podemos seguir hablando. Él creerá así, lo respetamos, pero no me puede decir que es una doctrina que enseña la Biblia. No, la Biblia enseña que Jesucristo es todo Dios y todo hombre. Y así podemos hablar de la creación, o sea, no vamos a entrar en decir si fueron 7 días reales, 7 días no reales, si el hombre es de la tierra colorada, misionera, o de dónde es. Esos son interpretaciones, pero sí creemos en que Dios es el creador. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces ustedes, sobre todo nosotros tenemos mucho problema, no tanto con las teologías, sino con las costumbres. ¿No es cierto? Como hablábamos ayer en el ejemplo, ¿y esta iglesia qué prohíbe? Claro, bueno, justamente porque se han puesto costumbres, eso que siempre decimos, la corbata de los predicadores. ¿De dónde viene? ¿De dónde vemos nosotros los mapuches, los tehuelches, los querandíes, los zonas, como me retaron el otro día que me olvidé de los Shellman en Tierra del Fuego? A ver, ¿de dónde ellos usaban saco y corbata? Entonces, esto de vestirnos todos iguales, o las hermanas en las iglesias que se usaba el famoso rodete, O polleras. obvio, por eso, solo pollera. Bueno, todo eso son costumbres que, según de quien vinieron a evangelizarnos, ellos traían lo que sabían. Tenían un acercamiento al Evangelio, a la palabra de Dios, y si los milagros existían, las conversiones existían, por eso estamos nosotros acá, o sea que no es que estamos despreciando, estamos diciendo que se entremezclaron y por eso hizo gran parte de daño, porque mucha gente quedó alejada de la iglesia, pues ustedes no se reúnen con su familia, ustedes no comen, no toman vino, no coman esto, no festejan, bueno, todo lo que sea costumbres nunca se tiene que igualar al nivel de importancia ni de una teología ni de una doctrina, mucho menos de una doctrina. Eso lo primero que ustedes lo tienen que grabar. Entonces, cuando usted está escuchando un mensaje, preste atención y dice, bueno, ¿esto tiene que ver con una doctrina? ¿Tiene que ver con una interpretación o es una costumbre? Mire, si yo mañana o el domingo le digo, bueno, hermano, a partir de la semana que viene, la Iglesia de Dios de Comodoro Rivadavia, todos los hermanos van a tomar mate amargo sin excepción, porque si no es pecado. ¿De dónde sacaste eso? Ah, yo lo saco porque la Biblia dice que la Pascua se tenía que tomar con hierbas amargas. Cualquier verso. Pero bueno, justamente, ¿saben cuántas prácticas se han fundado en horrores de interpretación de exégesis bíblica? Nosotros el otro día, cuando estuvo el pastor Jorge, digo el otro día, fue en abril, ¿no? Sí. Cuando hablaba de las costumbres y hablaba también el no hable la mujer en la congregación. Y explicamos por qué se refería a eso. Y eso de que la mujer no hable, bueno, justamente tiene que ver con costumbres, con cosas que nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios. Hay cosas que tienen que ver con la iglesia por ahí a la que Pablo le escribió, sus costumbres, cómo se estaban llevando adelante esto concretamente los corintios. Era una barbaridad lo que pasaba en Corinto. Estaban todos los dones espirituales, pero también estaba la carnalidad a su máxima expresión. Bueno, entonces hay que contextualizar siempre. Y lo otro muy importante que hay que tener en cuenta es el peligro de la lectura literalista de la Biblia. ¿Qué quiere decir la lectura literalista de la Biblia? Es que usted agarra la Biblia, toma la Biblia, agarra un texto y lo que dice ese texto es así y no hay tutía y no hay ninguna chance de agregar la interpretación lingüística, ni cultural, ni contexto. Nada, dice así y hay que hacerlo así. Bueno, eso genera una fe muy infantil, muy inmadura. Y hay muchas líneas de nuestros hermanos, son hermanos, sí, en la fe, pero que ellos aplican esa interpretación y que lo que escrito está, no se puede mover. Claro, escrito está, no se puede mover, pero tiene que ver por qué.
¿Por qué está escrito ahí? ¿Qué quiso decir el escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo cuando le escribía al pueblo que estaba en el exilio, por ejemplo? ¿Quién era el pueblo que estaba en el exilio? ¿El pueblo de Judá o el pueblo de Israel en el norte? Pero sobre todo el pueblo de Israel, Judá en el sur, que fueron exiliados a Babilonia. ¿Qué pasaba ahí? O, por ejemplo, cuando se toman esos textos, no, porque los jóvenes hebreos no se querían contaminar con la comida del rey. Está bien, es una decisión de ellos. Pero no quiere decir eso que Dios te mande hoy que no comas lo que come ni la carne, ni esto, ni otro. Pablo enseña en el Nuevo Testamento, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. ¿Entienden? Entonces, cuidado cuando te agarran un texto de la Biblia y te dicen, no, porque acá Bueno, sí, está bien, a ver, ¿por qué dice eso? Bueno, ¿por qué? ¿Para quién fue escrito? ¿Cómo se llama esto? Esto se ve, por eso yo le decía, ¿se acuerdan las 5 materias que hablamos anoche? Anoche yo le decía, para más o menos empezar a caminar entendiendo dónde está parado teológicamente y doctrinalmente el seminario y la Iglesia de Dios, es las materias culto cristiano, cristología, homilética, misión de la Iglesia, hermenéutica y homilética. Y hermenéutica es interpretación bíblica. Entonces, en interpretación bíblica vemos por qué escribió quien escribió este texto. Sobre todo hay que tener mucho cuidado porque hay amantes del Antiguo Testamento y que ellos lo único que predican el Antiguo Testamento y te dan con un caño. No, cuidado. Nunca, muchas gracias, Cris. Nunca los proverbios son base para hacer doctrina. Los proverbios son refranes. Son refranes que utilizaba el pueblo de Israel. ¿Que son palabra de Dios? Sí, pero no para hacer doctrina. Porque una doctrina de la Biblia, una enseñanza de la Biblia, recorre todos los libros de la Biblia. Eso se llama la analogía bíblica. ¿No es cierto? No puede ser que en Génesis te diga una cosa y en Apocalipsis te termine diciendo otra. No, porque la revelación fue siempre en progreso. Entonces, todo eso uno lo va aprendiendo con el tiempo. Yo sé que muchos de ustedes dicen, uy, esto me agarra una catarsis. Es que cuando uno va a la escuela pasa lo mismo. En el aprendizaje de la escuela, sea primaria, secundaria o al nivel que fuere, hay cosas que nosotros pensamos que las sabemos de una manera y nos están cambiando el esquema o no sabemos nada de lo que está diciendo. Bueno, tranquilo, no se preocupe, todo se aprende. Pero lo importante es tener el anhelo para no cometer los horrores, sobre todo en la práctica de la fe cristiana, porque se hace mucho daño a las personas. Como el otro día hablábamos con los hermanos de Río Grande en la charla que tuvimos también de Cristología, no fue a nivel del seminario, fue una charla, pero hablamos de Cristología. Y referido, por ejemplo, a lo que se hablaba ayer aquí, de las iglesias del no, de la social, nosotros hemos tenido una experiencia muy, muy fuerte en Trelew. Estábamos dando la clase de Cristología en Trelew y en un momento yo empiezo a hablar justamente de estas prácticas de las iglesias asociales donde te dicen, o de que por ejemplo no podés demostrar que estás mal porque el Cristo victorioso, el Cristo poderoso, ¿cómo vas a decir que te duele algo? ¿Cómo vas a decir que estás triste? Exactamente, por algo será. Entonces, estoy hablando de eso y digo, bueno, lo mismo que pasa, y puse el ejemplo sin saberlo. Puede pasar que por ahí un hermano o una hermana tiene la pérdida de un ser querido, ¿y cómo no va a llorar? La Biblia dice llorar con los que lloran. ¿Cómo si vos tenés la pérdida de un familiar o un ser querido que fallece? ¿Dónde está escrito en la Biblia que no tenemos que llorar? Por más que sabemos que si es creyente, su destino eterno ya está en las manos del Señor, está con el Señor, bárbaro, pero somos seres humanos. Y entonces yo le decía así, y de repente una hermana que estaba en la clase se rompe en llanto, y yo dije, ¿qué dije? ¿Qué pasó? Metí la pata, porque ya me había mandado mal, porque había una iglesia hermana que estaba aprendiendo con nosotros ahí en Trelew, y yo ese primer día, claro, falta de experiencia, todavía no peinaba tantas canas, y me largué contra esto que dije recién, las costumbres, las polleras, el pantalón en las mujeres, y resulta que en esa iglesia se prohibía el pantalón. Y se prohibía comer prieta. ¿Qué es la prieta? Son las morcillas.
Y se hizo un silencio, porque estaba el pastor, la esposa, había como 15 hermanos de la congregación y los nuestros eran 5. O sea, si se me iban los 15, quedábamos. Bueno, y de los 5 estaba Camuso, Cristina y yo. Después estaba Andrés, o sea, nadie, ni el loro estaba. Bueno, se hizo un silencio, bueno, después me dijeron, no, pastor, bueno, les pedí disculpas. Entonces ya, cuando dije esto del llanto, dije, otra vez metí la pata, ya no sabía qué decir. No, no era así. Se puso allá, la hermana pidió la palabra y dice, no. Lo que pasa es que hace tanto tiempo, y ahora no me acuerdo cuántos años, pero sí sé que se le había muerto a esta hermana una criatura, una nena de 8 años, que se cayó sobre una tijera de costura en su casa, o un nene, y murió. Y la pastora le decía, no podés llorar porque el Señor se lo llevó, bla, 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 bla. La mujer empezó el luto en la clase y se liberó. Entonces, ¿ven los horrores que se pueden cometer por interpretaciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ningún fundamento de doctrina, ningún fundamento de nada? Simplemente una cosa que se le ocurrió a esta mujer y que dijo que esto, que lo otro, que... No, cuidado, porque así como esto es demasiado, digamos, al extremo, lo que acabo de comentar, a veces... o que también a los jóvenes acá se les ha dicho, llegaban los jóvenes, era una moda que se usaba, me lo dijeron los mismos chicos acá, que se ponían los buzos al revés, toda la costura hacia afuera, y venían a la reunión de jóvenes y estaba la vigilante ahí, que era del diablo. Sacate eso inmediatamente, que esto es diabólico. No querían venir más los pibes, no querían venir más. Pero eso son costumbres. Está bien, vos no querés que la gente venga vestida de tal manera, y bueno, va a tener que ponerte otra iglesia, porque nosotros no creemos eso. No podemos, las costumbres. ¿Qué me importa a mí cómo viene la gente vestida? Pastor, pensaba en el tema del ayuno, a veces cómo se usa para manipular, a veces. Claro, de debilitarte. Y sí, ese contenido lo encontrás bíblicamente. Hay textos que hacen alusión al ayuno, ¿verdad? Pero a veces llevan al extremo esa práctica y termina cayendo en esto que es por obra, o sea, el claro. sacrificio, ¿verdad? Entonces es infinito que es todo igual. Iglesias divididas, gente totalmente traumatizada, porque hay gente... Bueno, el ayuno es una disciplina espiritual. ¿Vos querés ayunar? Estás en toda la libertad de hacerlo. A veces la iglesia, para casos especiales, se convoca ayuno y oración. Bárbaro, porque son herramientas que tenemos para buscar la voluntad del Señor, no para torcerle el brazo a Dios. Cuidado con eso. Pero cuando uno ayuda, siempre tiene que avisar al pastor como para que... No, para que estén orando por uno cuando está... no. Salvo que vos sientas en tu corazón que entras en... Yo entiendo que como siento cuando uno hace algo, siempre tiene que pedir, yo lo entendí así, ¿no? Que la cobertura de los pastores, siempre la oración, el acompañamiento, digo, para... Pero según para qué. Porque si con ese criterio nosotros tenemos que lograr que los hermanos y las hermanas crezcan y maduren espiritualmente. Si vos querés pedir apoyo y oración porque vos te sentís más segura, bueno, pero no es que... Porque venimos de prácticas, justamente de costumbres, que no tienen nada que ver con el Evangelio. Por ejemplo, decirle al pastor o a la pastora que uno está buscando novio o novia, son solteros obviamente, porque le quieren elegir, se aprueba con quién está noviando o no. No, eso ya es... No, claro, no. Entonces, de ahí viene esa costumbre. Entonces, sí, por ejemplo, si vos vas a ir a otro lugar, a visitar una iglesia, ya es otra cosa porque vos, ¿dónde te vas? Sobre todo, si vas a orar por alguien, sí, porque no cualquiera puede ir a orar. Orar podés orar, lo que pasa es que si uno, viste... A veces se presenta esa situación que uno capaz está hablando con alguien y de pronto le dice, ¿podés orar por mí? Sí, bueno, si no estás ungido... Si no estás... No poner la mano porque no... Exacto, claro. Orar así con la persona. Sí, obvio. Orar sí, pero no imponer la mano porque siempre eso es otra cosa y para eso somos ungidos, para
o como decíamos el otro día, o lo mencioné, cuando uno está en autoridad, para estar en autoridad tiene que estar bajo autoridad, y para que nosotros podamos ministrar con imposición de manos específicamente, tenemos que haber sido ungidos para eso. Pero después, si es un caso muy, muy especial, pedir apoyo de oración porque voy a estar en ayuno, pero Puede ser obligatorio. Pero no es Hay gente obligatorio. que hacen obligar a la gente a que sí o sí ayude. Supóngale que hay una persona que está tomando medicación. No ¿Cómo puede, ayudar? no puede. Si tiene que comer algo, No, y aparte hay gente que se descompone. que se descompone, que se pone mal. que Por eso, se pone mal. no puede haber nada que nosotros No es obligatorio. no ¿Cómo podemos... van a obligar a la gente? Imponer nada. Exactamente. Claro, imponer nada, eso es verdad. Entonces, por eso les digo que lo de doctrina, teología, costumbre, y el tema de la lectura literalista de la Biblia. Bueno, si acá dice algo, también se acuerdan lo que nos pasó en Es Esquel. más difícil vivir así, en libertad. Claro, Porque uno tiene que elegir y constantemente tiene que estar en oración. Porque cuando te dicen de acá hasta acá, bueno, yo hasta acá hago. Pero cuando ya tengo que tomar yo la responsabilidad. Bueno, pero aparte por eso la palabra del Señor nos dice que debemos ser maduros en Cristo. Cuando la palabra dice, sed perfectos, no quiere decir que tenemos que ser sin fallas. La palabra perfeccionar tiene que ver con la maduración. Tenemos que madurar a la estatura de Cristo. Claro, mientras estemos acá, nunca vamos a ser como Cristo, porque Él es el Señor, es el ejemplo, nosotros no, pero sí tenemos que apuntar a crecer, a madurar y a tomar decisiones. Yo me recuerdo que en este libro que les quería recomendar, algunos ya me va a decir, este pastor, a ver, la cámara lo puede tomar, a ver, director, señor director, ¿se ve el libro, El despertar de la gracia? amamos ese libro. Amamos el libro. Bueno, se los recomiendo. Si no los tienen, yo se lo puedo pasar. Sí, hay que leerlo, porque este libro ayuda muchísimo a esto que estamos diciendo, la interpretación de la Biblia, aquellos que son asesinos de la gracia, y todas estas prácticas que te llevan, como decía el pastor Emanuel, en alguna medida a tener un evangelio legalista. Si no ayunas, por eso digo, si no ayunas, si no orás, si no lees la Biblia, si no te congregás, Dios no te va a amar. Pero sí, Dios te ama igual, como hablaba, Dios te ama igual. Ahora, También a ver, están hablando acá entre... No hablen las mujeres en las congregaciones. Sí, porque estorba. Qué difícil. Ay, Alcira, Rodolfo, Liliana, qué difícil que acá con las mujeres, Dios mío, no paran de hablar. Que le dio el libro, ¿cómo lo pueden conseguir? Porque acá no se consigue. Me dice Rodolfo que lo que hablan no se escucha. Claro, porque está bajito. Menos mal. Pero dice Norma, menos mal que no se escucha. Ahora le vamos a pedir que hablen más fuerte. Entonces, esto yo se los doy como digamos algo, un eje. Solo se escucha a Norma nomás. ¿Sí? ¿Cómo? Que a Norma nomás se escucha, los demás no. Sí, en Esquel dijeron lo mismo. La única que se escucha es Norma. Aprendí a cantar. Bueno, ahora viene una pregunta importante. Ahora vamos al manual. Ya dijimos que no vamos a ver los aportes 2 y 3. Vamos al aporte 4. Yo voy a poner compartir pantalla acá para que también los hermanos vean lo que estamos por ver nosotros aquí. Compartir, a ver si aparece. Y la pregunta del aporte, antes de entrar al aporte 4, donde dice Jesús de Nazaret, su vida y su misión. Yo lo tengo en mi manual en la página 12. A ver, ¿cómo estás vos, Fernando? Aporte 4. Aporte 4 comienza Lo que pasa es que lo hice más grande, entonces... El aporte 4, Jesús de Nazaret, su vida y su misión. Bueno, antes de ver esto, un poquito más, Fernando, un poquito más. ¿Qué es más importante o qué es lo que tendríamos que priorizar? Lo que yo puse allí en la iglesia es más importante que el reino o el reino es más importante que la iglesia. A ver los que no hicieron la materia, porque los que hicieron la materia no vale, si ya lo hicieron. Lo mismo que
los alumnos de Río Grande, los profesores de Río Grande ya lo saben, lo mismo que en Esquel. Pero a ver acá, ¿qué le parece a usted? Acá Eugenio dice el reino. A mí también el reino. El reino, el reino. El reino. ¿Por qué? Porque Fuerte, fuerte, así te escuchan. lo que pienso, ¿no? Porque del reino sale o viene la iglesia, algo así. Bien, lo incluye. Sí, señor. Pero justamente por nuestro problema cultocéntrico que siempre decimos, a veces parecería que la vida de la iglesia y la iglesia es primero que el reino, y no. Jesús estuvo al servicio del reino de Dios. Y la diferencia es, reino de Dios habla Marcos y Lucas, y Mateo habla del reino de los cielos. A eso está en el manual, así que quédese tranquilo. ¿Por qué lo dice? Porque Mateo cuando escribe para una iglesia con mucho componente judío, y para el judío, ellos tomándose de la Biblia, del Antiguo Testamento, preferirían no mencionar el nombre de Dios. Entonces, en vez de decir el reino de Dios, es un sinónimo para Mateo el reino de los cielos, pero lo mismo. Mas buscar primeramente el reino de Dios o el reino de los cielos y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Tan importante es que en el Padre Nuestro nosotros tenemos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, venga a nosotros tu reino. No dice tu iglesia. Es más, Jesús no fundó una iglesia. Jesús no fundó una iglesia. Fue posterior. Nosotros damos como el nacimiento de la iglesia cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente para entender la cristología debemos entender a qué dedicó fundamentalmente Jesús su vida. Y vamos a leer un poquito el manual, que dice, ¿Jesús al servicio de qué? Dice, nos hemos preguntado cuál fue el asunto más importante, estoy en el paso 1, donde dice, Jesús al servicio de qué. ¿Cuál fue el asunto más importante en la vida de Jesús? ¿A qué dedicó todas sus energías? El Nuevo Testamento señala que el principal interés de Jesús de Nazaret fue el reino de Dios. Por lo tanto, su mensaje y su ministerio estuvieron a su servicio. Esto es trascendental entenderlo. Jesús al servicio, y acá están los textos. Mire lo que dice Marcos. ¿Quién quiere leer Marcos 1, 14 y 15? Ya esto lo habíamos leído también, pero vamos a volver a leerlo. Y otro que lea Lucas 17, 20, 21, un poco para ubicarnos a los textos que tomamos como para entender por qué Jesús de Nazaret está al servicio del reino de Dios. Marcos 1, 14 y 15. ¿Quién lo tiene? Yo. Dale, léalo. Jesús, principio de su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Que lo mencionábamos ayer. Clarito, el primer mensaje de Jesús es, el tiempo se cumplió, vino el reino de Dios, o el reino de los cielos, arrepiéntanse, cambien de manera de pensar, cambien para que cambie su manera de vivir y crean en el evangelio. Yo menciono otra versión. Cambien de vida hasta cerca del reino de Dios. De esta manera el primer puesto en el reino de Dios, en la predicación de Jesús. Ahora, una cosa que Jesús siempre hacía era, enseñaba, predicaba y sanaba. O sea, es muy importante la enseñanza, por eso nosotros tenemos que darle el valor que corresponde a la enseñanza bíblica. Jesús primero enseñaba, predicaba y sanaba, en ese orden. Usted va a ver que los evangelios, y recorría Jesús las ciudades y las aldeas y los pueblos, enseñando el evangelio del reino, la buena nueva del reino. Es un reino que viene sin previo aviso. ¿Quién tiene Lucas 17, 20, 21? ¿Lo buscaron? A ver. 17, 20 y 21. Dale, ¿quién lo tiene? Preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia,
y dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Claro. ¿A qué se refería eso? Siempre, claro, siempre tenemos que hacer referencia a que en la venida, cuando dice el tiempo se ha cumplido, es con la venida del Señor Jesús. Cuando la Biblia dice, ya estamos en los postreros días no somos nosotros. Los postreros días es desde que vino Jesús. Y la consumación de los tiempos va a ser cuando vuelva por segunda vez el Señor. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. No va a venir como vino naciendo de una virgen como en el pesebre, no, Él va a venir ya glorificado y va a venir por su pueblo. Entonces, esta presencia del reino de Dios es una frase famosa. El ya, pero el todavía no. Muchas parábolas del reino, Mateo en capítulo 13, una de las más sensibles a esto es cuando dice, bueno, el reino de Dios o el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra una semilla y la deja allí y se va y se acuesta y se levanta y sale y entra y la semilla se parte en la tierra y crece y se va desarrollando sin que el hombre esté mirando constantemente a ver cómo está. Bueno, ese es el desarrollo del reino de Dios. Por eso es muy importante que entendamos que ninguno de nosotros, ninguna iglesia, ninguna institución, ningún seminario, nadie puede atribuirse que son los portadores de la exclusividad del reino. Nosotros aquí, en este momento en Comodoro Rivadavia, nuestros hermanos en Río Grande, nuestros hermanos en Esquel y en cada lugar, en la Iglesia Universal en todo el mundo, somos exponentes del reino de Dios. Pero después también instituciones que hacen el bien, personas de carácter cristiano, inclusive algunos que no sabemos, pero que sí suman a establecer los principios del reino. Y los principios del reino es justicia, paz, bonanza, no guerra, no muerte. O sea, nosotros el reino de Dios que predicamos es un reino de Dios que está presente de distintas maneras. Jesús lo trajo dando, por ejemplo, dando muestras en contra de todo poder que quiere subyugar o manipular a la gente. Entonces, donde quiera que aparezca algo que es símbolo de muerte, símbolo de subyugar, símbolo de dominar, símbolo de oprimir, símbolo de corrupción, símbolo de pecado, símbolo, no sé si dije, de muerte, eso no es el reino de Dios. Ese es el reino de las tinieblas. Y nosotros somos del reino de la luz, del reino de Dios. Entonces, cualquier gesto que hagamos como integrante y protagonista de ese reino, por más insignificante que parezca, estamos extendiendo el reino de Dios. Por eso dice, para los que lo buscaban con grandes señales, no le entendían el mensaje del Señor, sí, no lo entendían, no lo querían entender, ¿no? Los líderes religiosos no les convenía, porque se les movía el piso de su status quo, es decir, ellos estaban agarrados al poder, y entonces este profeta que venía y les predicaba que soltaran la torta, que dejaran que el pueblo creciera, que el pueblo no fuera subyugado, porque siempre ellos lo que querían era mantener su espacio de poder. De hecho, el mismo sumo sacerdote, cuando lo juzgan al Señor, dice, bueno, pero ustedes saben que es mejor que muera uno por todo el pueblo y no el pueblo. O sea que era una situación que cuando veamos mañana por qué murió Jesús, pregúntele usted a alguno mañana si puede. ¿Ustedes creen que... ¿Por qué Jesús murió o lo mataron? Pregúntele, si hay gente que no es creyente, pregúntele a usted. Dice, ¿Jesús murió o lo mataron? A ver qué le dicen. Jesús tenía en su proyecto de vida el traer a la humanidad lo que significa fundamentalmente el proyecto de Dios para la creación que hizo, que se desvió con el pecado. Por eso es tan importante, por eso yo creo que es algo que todavía no podemos descubrir. Por eso dice busquen. La superación en todo orden de vida, en todo orden de la creación, en todo orden de las relaciones humanas, la superación tiene que ver con el proyecto del reino de Dios. Sí. El pecado no existía antes, sí,
Una pregunta. Hasta Adán y Eva no. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para tener comunión con el ser humano. El pecado viene por la tentación que le propone Satanás al primer hombre y a la primera mujer, que con mentira dice, sabe Dios que si ustedes comen del árbol de la vida van a ser iguales a Dios. O sea, siempre el libre albedrío, la libre elección del ser humano, tenía que ver con la posibilidad de hacer la voluntad de Dios o desobedecerla. Dios le marcaba que si entraban en el conocimiento del bien y el mal, era para el mal de ellos. Cuando comen esa famosa manzana, es la manzana, bueno, que es la relación sexual del matrimonio, no tiene nada que ver con eso. En pareja era lo que correspondía. Entonces el ser humano elige un camino que es contrario a la voluntad de Dios. Y pecado es eso, es lo contrario a la voluntad de Dios. Obviamente que el Señor en su misericordia inmediatamente, y ahí están las interpretaciones teológicas, pero bueno, en definitiva, ante el fracaso del ser humano en querer tener la comunión con Dios, elige el camino equivocado, elige una vida sin Dios. Y por eso fueron expulsados del Edén. Y vienen las consecuencias del pecado. Y en Jesucristo nosotros tenemos la salida, la salvación justamente de la humanidad. Por eso Él muere por el pecado del mundo. Muere por nuestro pecado en singular y por nuestros pecados en plural. El pecado en sí es la elección de la humanidad, del ser humano, de haber dado la espalda a Dios, de haber hecho lo que quiso. Y los pecados, de los cuales cada uno de nosotros nos arrepentimos y sabemos y de hecho pedimos su perdón, son los que cometemos nosotros deliberadamente desobedeciendo la voluntad de Dios. Entonces, como exponentes, protagonistas de este reino, cambien de manera de pensar, arrepiéntanse, dijo Jesús, porque el reino de Dios ha llegado. Es una buena noticia, evangelio es buena noticia. Entonces, ahí viene cómo nosotros tenemos que buscar los signos del reino de Dios. Los signos del reino de Dios están en la siguiente página, donde dice, en el segundo párrafo, dice, Jesús nos dio una definición exacta que es reino de Dios. ¿Lo tiene? Yo lo tengo en la página 13, pero no sé si las páginas de los manuales son iguales. Es en el paso número 3. El reino de Dios es un proyecto de vida para todos. ¿Sí? En el párrafo 1, 2, 3. El párrafo 3 dice, Jesús no dio una definición exacta de qué es el reino de Dios, pero mostró muchos aspectos del reino, especialmente a través de las parábolas. Ahí está, Mateo 13. Las siguientes son algunas de las características del reino de Dios. Y esto es muy importante. Cada una de estas características tiene consecuencias concretas para nuestra vida como comunidad de fe y como personas. ¿Se entiende esto? Es muy importante discernirlo. Que las características de este reino, aplicadas a nuestra vida, tiene que haber un cambio en nuestra comunidad de fe y en nuestra vida personal. ¿Se dan cuenta por qué nosotros insistimos tanto en no ser tanto yo, mi, yo? Siempre cuento, se van a acordar los hermanos de Río Grande, cuando yo comencé a viajar en el año 2002. Y me acuerdo que el primero que me contó de lo que le llamaban a la isla de Río Grande en ese tiempo, todavía en el 2002, era nuestro hermano Rodolfo. Y decía, acá se le conoce por la isla de la fantasía. Y cuando yo llegué en el 2000, ya a mitad del 2002, ahí recién se empezaba a sufrir la crisis de lo que fue acá la salida de la convertibilidad. Todavía no había llegado tanto la crisis del 2001, y en el 2002 ya se empezaba a ver, y había me contaban los hermanos acá, antes no se veía gente en la calle pidiendo, no se veían tantos mendigos, no se veía esto, no se veía miseria, había la isla de la fantasía, ¿no? Y estaba empezando los hermanos a sufrir despidos, había faltante de cosas. Bueno, la crisis del 2001 llegaba media atrasada a Río Grande, o a Tierra del Fuego.
Y en un culto, un hermano pasa y dice, yo quiero dar gracias al Señor por pesar de la crisis, lo otro, pude cambiar las 4 cubiertas de mi camioneta 4x4 y las conseguí a un precio, plan, plin, plum. Mientras en el culto había gente que necesitaba comer. ¿Ves que eso no es expresión del reino de Dios? ¿Ves que ese es un individuo? Yo estoy bien. Así que si yo estoy bien y yo conseguí la bendición, ¿qué me importa si vos no podés comer, no tenés laburo? Pero por algo será. Algo habrás hecho. Bueno, cuidado. Muy bien, está aprendiendo bien. Sí, está aprendiendo nuestro hermano Fernando. No, pasa que no salís en cámara. No estás en cámara. No, que yo quiero que te vean para que te conozcan. No. Ahí está. Fernando. Él es el culpable. Bueno, ahí están. Sí, ahí está. Se lo ve. Ahí está, ¿ves? El que está de brazo, ahí está. Ahí está el hermano Fernando. Ahí se lo vamos a mandar a Río Grande. Es que vaya a trabajar a Río Grande. No, ahora que se jubila. Ahora que se jubila va a servir al Señor también en Sarmiento. Bueno, los quiero mandar a todos a Sarmiento. ¿Se entiende entonces, hermanos? Cuidado con esto. Por eso es la buena noticia, el evangelio, la prédica, el establecimiento del reino tiene que ser, sí, personal, obvio, pero también en comunidad. Y esa falta de sensibilidad, como decíamos anoche, de pedir primero por lo mío, no. Pídale al Señor, dedíquese a ayudar a los otros, a visitar a los enfermos, a visitar a los... Bueno, ¿cuándo fue la última vez que visitó un enfermo usted? Hace un ratito. Todo ella. Hoy me pasó en el hospital. Infaltable. Bueno, esa actividad, dice Jesús, por cuanto estuve enfermo y me visitaste. Vos tenés que pensar que a nuestra hermana Sonia, que le van a operar de la cadera, es a Jesús que le van a operar de la cadera y a Jesús le estamos sirviendo. Y Fernando cuando lo va a ver a Camuso, Dios mío, pensar que es Jesús. Menos mal que el carácter de Jesús no es como el de Camuso. Pero es que si no nos miramos así, no estamos mirando la palabra de Dios. No estamos entendiendo lo que es el reino. Como la gente que dice... Pensar como, yo digo, ¿no? Cuando uno hace algo, lo hace pensando como, eso lo haría... Para el Señor, exactamente. Claro. Si él lo haría, nosotros si queremos tratar de hacer como él, tenemos que imitarlo y hacerlo. Entonces es una forma de demostrarle el amor, ¿no? Lo hacemos nosotros primero por el Señor. Parece que ese asiento, claro, parece que este asiento está contaminado porque, ¿sabés lo que dijo? Dice, ¿qué haría Messi? Ahí se sentaba Camuso. Claro, ¿qué haría Messi? La propaganda, ¿vieron? Nosotros tenemos que preguntar, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Claro. Y eso no... Pero cuando nos sensibilizamos en pensar en nosotros o los otros, vamos tomando la costumbre, Entonces siempre primero vemos los demás y después recién. Bueno, eso es lo que... Por eso... Fuerte, hablen fuerte. Y a mí se me había ocurrido, no lo planteé porque todo esto, pero a mí se me había ocurrido en el hospital dar regalos para los niños y llevarles. Bueno, pero se puede hacer para la Navidad. Que también se puede... O cualquier otro día. No, pero como es para... Sí. Porque hay lugares donde no te dejan entrar. Sí. Lo bueno es que entender que el tema del reino de Dios exige conversión y seguimiento. Conversión, lo que estamos diciendo, cambien de manera de pensar, tenemos que cambiar. Nosotros, una vez nos convertimos, sí, que es el momento donde el Señor llegó a nuestra vida y nosotros le dijimos que sí, bueno, usted póngale como quiera, ¿no? Que si usted buscó al Señor, en realidad, Él nos amó primero, ¿no? Él nos vino a buscar. Nosotros dijimos, sí, Señor, muy bien. ¿Usted se acuerda de ese día? Que esa es otra cosa que yo insisto mucho. Algunos no están de acuerdo, y obviamente, está bien. Cada uno tiene su experiencia con el Señor. Pero a mí me parece que la persona que tiene un encuentro con el Señor no se puede olvidar.
O sea, ¿cuál fue el día? ¿Cuándo vos contarías que el día que te convertiste? Porque puede ser que ibas a la iglesia, conocías el Evangelio, pero hubo un día donde como que se te abrieron los ojos, o el corazón, o el espíritu, lo que fuera, y dijiste, uy, ¿qué estoy haciendo? Como el hijo pródigo. Sí, Señor, ¿qué? Bueno, volví en sí. Bueno, esa es una conversión. La primera, quizá la más traumática, la más importante, donde nos dimos vuelta, íbamos camino de espalda a Dios, empezamos a buscar al Señor. Pero después, todos los días o cada etapa de nuestra vida, tiene que haber un cambio. ¿Qué tengo que cambiar, Señor? Porque generalmente lo decíamos ayer también, y ya los hermanos de Río Grande deben estar repodridos porque lo escuchan a cada rato. Dice, ¿cuántas cosas tenés que cambiar vos? Bueno, a mí no me importa lo que vos tenés que cambiar. Yo no te tengo que decir lo que vos tenés que cambiar, ni yo te tengo que obligar a que vos cambies. Porque si hago eso, te estoy manipulando, te estoy coercionando. No es mi tarea decir lo que vos tenés que cambiar. Usabas el ejemplo de Pinky Cerebro, ¿te acordás? Vamos a cambiar el mundo. ¿Y por qué empezamos? Por vos, le dice a Pinky. Para colmo Cerebro era petizo y cabezón. ¿Vos lo dijiste por alguien en especial eso? Ya nos estamos liberando. Ya me parece que este Manuel te está retobando, te voy a poner tu cuello tu tobillo. Y es tan tentador decir, no, Eugenio tiene que cambiar, o Norma tiene que cambiar, y yo, Señor, ayúdame a darme cuenta de tantas cosas que tengo que cambiar y reconocer y volver a desandar el camino. Bueno, el que dice que el camino del Señor es fácil, miente. El camino del Señor no nos exime ni de sufrimiento ni de renunciamiento. Ahora, distinto es si no tenemos al Señor. Porque si no tenemos al Señor, no podríamos transitar ningún camino. Y ya estamos en el camino de perdición. Y mucho menos querer cambiar, porque al contrario, el pecado te lleva... Exactamente, el camino ancho, ¿no? La puerta ancha que lleva a la perdición. Entonces, es un camino. Salvarnos nos salvamos por gracia. Dios no nos pide nada, solo que aceptemos porque Él ya dio su vida. Pero seguir al Señor implica muchos renunciamientos. Y cuando ayer hablábamos con el pastor Emanuel, siempre la culpa, hay gente que siempre la culpa es de otros. Bueno, así empezó. ¿Qué le dijo a Adán cuando dijo? Lo fue a ver a Adán, dice, ¿por qué te escondiste? Si todos los días nos encontrábamos a tomar mate a las 6 de la tarde, ¿por qué te escondiste? Y dice, porque tuve miedo y me escondí. ¿Tuviste miedo? Comiste del árbol que te dije que no comieras. ¿Por qué? Dice, la mujer que tú me diste. Si no me hubieras dado esa mujer. La mujer que tú me diste. Claro. Y a la mujer le dice, pero ¿y vos por qué? No, dice, la serpiente me engañó y... Yo no fui. Y así hay muchos hermanos que viven toda su vida cristiana echándole la culpa a Satanás, a los hermanos, al pastor, a la iglesia. Nunca asumen, nunca asumimos los errores que cometemos. Porque es más fácil. Pero poner la culpa afuera no ayuda. Y es lamentable porque tenemos experiencias con hermanos, hermanas, y pasa con las personas que tienen adicciones, que no reconocen que necesitan ayuda, que no quieren recibir ayuda, que no quieren cambiar, que no quieren abandonar, no pueden, pero tiene que haber un principio de voluntad, porque si no hay un principio de voluntad, no se puede hacer nada. Así que el Señor nos ayude. Y aquí Él exige conversión y seguimiento. Es una buena noticia, lo decíamos ayer también, es una buena noticia, punto B, para los pobres. Jesús anuncia la presencia del reino de Dios como una buena noticia, es evangelio, principalmente para ellos. Y ahí están los textos bíblicos. ¿Quiénes son bienaventurados? Porque el Señor toma su causa. Jesús mismo es hijo de gente sencilla.
proviene de un sitio de mala fama. No se olviden que cuando le dijeron, encontramos al Mesías, ¿y de dónde viene? De Nazaret. ¿Y qué dijo? De Nazaret puede venir algo. Acá diríamos, de Máximo Abazo no puede venir, de Abel Amaya puede venir algo bueno. Pare. ¿Qué hay gente que vive en Abel Amaya acá? Diríamos en Río Grande, de la margen sur puede venir algo bueno. Claro, era un sitio de mala fama. Era un sitio donde había muchísima contaminación según el criterio judío, porque era la Galilea de los gentiles. El norte se había mezclado con todas las naciones paganas. Entonces los judíos, digamos, de pura cepa decían, no, ¿cómo puede ser que? Claro, de Nazaret no puede... Bueno, entonces ahí vemos, dice, y sus paisanos reconocen en él, en su origen, un obstáculo para su misión. Por eso afirma, dichoso aquel que no se escandaliza de mí. Bueno, lo veíamos los otros días, ¿no? En Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros, casi ninguno. En uno de los evangelios dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Y fue el famoso texto que dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y vieron que también pasa en nuestra familia. Generalmente en nuestra familia es muy difícil predicarle el evangelio. Generalmente como que no te creen, o dicen, vos que venís ahora que te cambiaste de religión. A mí mi papá me echó de mi casa cuando me convertí al evangelio. Pero Carlito empezó. Claro, pero porque yo andaba con el martillo rompiendo las imágenes de la Virgen, todo, había unos azulejos de la Virgen de Luján ahí pegado en la pared del porche de la casa de mi viejo, y yo, claro, dije, tiré todos los altares, todo, y agarré el martillo y el cortafierro, un gedeón, me subí al banquito y le estaba dando, y cuando le voy a dar el primer martillazo, en ese tiempo yo tenía el pelo largo, más o menos largo, me agarró de la clínica acá, mi viejo me tiró al piso, ¿qué estás haciendo? Bueno, no le recomiendo que haga eso. Bueno, mi mamá... Fuerte. Mi mamá, cuando yo empecé a hacer los discipulados y todo eso, me decía, porque mi mamá es como que yo nunca fui a la iglesia, digamos, porque dejé de concurrir, y mi vieja, mi mamá y mi hermano y toda la familia son católicos. Practican. Vos nunca fuiste y ahora ¿por qué? Claro. Y le digo, ¿Y qué ves? A ver, y le empecé a citar los textos de la Biblia. Todos los versículos. Los versículos. Mira, de esto. Y que no. Después el otro día le digo, ¿y lo leíste? No. Le digo, bueno. Ahí está, por eso. Por eso ahora estoy cambiando, por eso me cambié, claro, digamos, porque si no estaría... Bueno, la vida de la fe, ¿no? Después dice, es un don y una tarea. El reino de Dios es un don y una tarea. Un regalo porque no viene por solo esfuerzo humano. Por ello rogamos, venga tu reino, para que Dios lo haga presente en la vida de nuestro mundo, nuestro barrio y de nuestros hogares. Pero a la vez, el reino de Dios es una tarea, un trabajo en el cual el Señor nos invita a colaborar. Y ahí está el texto bíblico. Por lo tanto, debemos cooperar activamente en la realización del reino, ya que Dios solamente trae su reino a través de la acción de los seres humanos. Bueno, esto es muy importante, porque si no, bueno, Dios lo va a hacer. Vamos a orar que Dios lo haga. No, para. Hay cosas que tenemos que orar y hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. Sí, lo puede hacer. ¿Vieron que aquel que dice, vamos a orar? Que no, sí, está bien, sí, vamos a orar. Siempre pongo el ejemplo de los dos chicos que iban corriendo porque llegaban tarde al colegio. Y cuando les faltaba media cuadra, suena el timbre, era el horario de entrada, ¿no? Si no, cerraron la puerta. Entonces uno se arrodilla y el otro corriendo dice, ¿qué estás haciendo? Y voy a orar para no llegar tarde. Y el otro dice, no, mientras yo corro y oro para no llegar tarde. Usted se arrodilla para que... o aquellos que esperan buscando trabajo y se quedan en la casa hasta el mediodía, ¿no? Sí, estoy orando, Señor, que me vengan a golpear la puerta para trabajar. No. Levantate temprano, anda a buscar laburo, haz el currículum, haz todo lo que tenés que hacer y el Señor te va a abrir las puertas. Vieron que aquel dice, no puedo estudiar, no puedo esto, no puedo lo otro. Es verso. Vagancia, claro. Para no decir no quiero.
Así que es una tarea que todos tenemos que hacer. Y finalmente, los milagros, las curaciones o sanaciones, las liberaciones, son signos y anticipos del reino de Dios. Siempre en los milagros, esto es muy importante, porque los milagros lo hemos leído, lo hemos predicado, nos gustan, lo hemos vivido, hemos tenido milagros en nuestra vida. Más que uno u otro, hemos tenido un milagro. Ahora, cuando nosotros leemos los milagros de Jesús, siempre tenemos que ver, más allá de lo que el milagro en sí relata, que es justamente algo sobrenatural, ¿no? La sanación de un ciego, la del paralítico, la resurrección de la hija de Jairo, la mujer que padecía el flujo de sangre, pues, todos los milagros que a usted se le ocurra que están relatados en los evangelios, tienen un mensaje de el milagro en sí, pero además tiene un mensaje. Ese mensaje generalmente es un mensaje de denuncia a un montón de injusticias que practicaba la sociedad de aquellos días. Por ejemplo, lo del leproso. Cuando el leproso va a pedirle misericordia al Señor para ser limpio, el Señor podría haber dicho la palabra y no haberlo tocado, porque tocar a un enfermo, sobre todo de lepra, era contaminarse. Y él como rabino, menos todavía, no podía hacerlo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque el enfermo de lepra era considerado alguien totalmente maldito por Dios. Literalmente era maldito. El enfermo de lepra era maldito. Por eso, como era una enfermedad contagiosa, estaba fuera del campamento, estaba fuera de la ciudad, estaban excluidos, execrados de su familia, de todo, porque no había curación. Y si ellos se acercaban es más, tenés que andar con una campanita. Claro, y con la capa que soy leproso. Entonces Jesús, tocándolo, demuestra que Él tiene poder sobre la enfermedad, pero además denuncia la discriminación que padecían ese tipo de enfermos. Porque además se decía que el enfermo de lepra, especialmente todos los enfermos, pero el de lepra era maldito, que Dios lo había castigado, que no era merecedor de nada. ¿Qué hace Jesús? No solo lo sana, sino que lo toca, demostrando cuál era la forma en que se presentaba el reino de Dios. Y así en cada milagro, lo mismo que en la mujer con flujo de sangre, lo mismo que con la mujer adúltera, que Jesús, ¿y dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿No? ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Bueno, yo tampoco. Vete y no peques más. ¿Cómo actuamos nosotros hoy, iglesia, cuando hay alguien que pecó y se arrepiente? ¿Lo perdonamos como hizo Jesús con la mujer? O decimos, guarda porque viste, cuidado, tiene testimonio en cualquier momento. No, pero hay algunos que salvan su testimonio. No, vete, claro, le tiran la piedra y la Biblia en la mano. Bueno, esas cosas nosotros tenemos que traerlas a nuestro día hoy. ¿Quién sería como cuando fue Jesús a la casa de Simón el fariseo a cenar, y vino una mujer que se puso a llorar a los pies de Jesús, a tocarlo, a enjugarle sus pies, y Simón, mientras preparaba la cena, miraba por arriba al hombre y dice, este si fuera profeta sabría quién y qué clase de persona, qué mujer es la que lo está tocando. Entonces Jesús, como quien no quiere la cosa, le dijo, Simón, sí, tengo una cosa así. Mira, había 2 deudores. Uno debía 500 y otro 5. Y el amo le perdonó a los 2. ¿A quién te imaginas que amará más? Y dice al que le perdonó más, al que le perdonó por los 500. Bueno, dice, ¿viste, Simón? Desde que entré a tu casa vos no me diste ni siquiera un librillo para lavarme los pies. Pero esta mujer, desde que entró, no cesó de regarnos con sus lágrimas. Entonces lo pone en una situación. En realidad no es que Simón creía que no estaba... El problema es que Simón creía que no estaba perdón. Y la mujer no sabemos cuándo se había arrepentido. De hecho, vino a los pies de Jesús manifestando su arrepentimiento, dando gratitud, llorando por sus pecados. Fíjense cuál es el valor del reino. Cuando nosotros hacemos presente ese valor del reino, que es muy difícil, yo entiendo que es muy, muy difícil,
Porque en los ejemplos bíblicos, este Simón, ¿a vos te parece? ¿Cómo le va a decir eso? ¿Qué tipo discriminador? Ajá, sí, nosotros no somos Iguales. ¿no somos discriminadores? A mí, pastor, por ejemplo, a mi mamá, que bueno, eso se congregaba antes, y bueno, ahí dejó, y ahora volvió de vuelta y está ahí, que viene, ¿no? Se siente como juzgada ella. Y ella siempre dice, ¿por qué voy ahí? Dice, ahora si después de tanto que dejé, me siento como que voy a ir y los demás me van a decir, y esta porque viene, porque viene acá, si dejó hace un montón, y yo digo, pero yo digo porque primeramente vos no venís por los hermanos, vos venís por él. Claro. Vos venís a buscarlos a él. El Señor, claro. Vos entendiste que lo necesitabas y te arrepentiste y vas por él, te digo yo. Después cada uno puede pensar lo que quiera porque son libres y tienen su opinión. Pero a vos lo que te tiene que interesar es la opinión de él. Claro. Porque claro. nosotros venimos a él, venimos a buscar a él, venimos a arreglar. Claro. Hay que insistir con eso, que el Señor la está esperando sin miramientos de nada. Por eso es muy importante la apropiación del perdón. Que ella se sienta perdonada por el Señor, amada por Jesús y que siempre la estuvo esperando, más allá de los hermanos. Pero nuestra actitud tiene que sumar para ese espíritu de perdón y de recibimiento. Pero bueno, es famosa la palabra del hijo pródigo. El que se enojó, ¿quién fue? El hijo mayor, que el que estaba siempre dice, pero al final, otra vez, que se gastó todo con la mujer de la vida y se malgastó todo, le haces una fiesta. Y a mí, que estoy todos los días acá, no me das ni un... Y muchas veces nosotros nos parecemos más. Nosotros nos parecemos más al hijo mayor que al hijo pródigo. Hay que reflexionar. Y insisto, como dije, yo tengo que cambiar. Me miro a mí mismo y digo, Señor, ayúdame a no juzgar y a que si la persona viene y vuelve, yo no sabía el caso de la mamá de Susana, pero quien fuera, nosotros estemos dispuestos a hacer una fiesta, exactamente, y no a juzgar. No a juzgar, porque quien sana, bienvenido, claro. Quien sana, quien perdona, quien restaura. ¿Cuánta cantidad de personas necesitan restauración? Que han conocido al Señor y se han ido por distintas circunstancias en las cuales algunas la culpa la tuvimos nosotros. Yo me hago cargo. Pero Señor, ayúdanos a tener ese espíritu de amor, de reconciliación, de entender que los tratos del Señor son los tratos del Señor. Y yo que... le digo igual, o sea, lo compartimos porque charlamos mucho con él. Y bueno, yo me lo compartía. Pero yo lo digo en el sentido, no digo que los hermanos... No, pero es lo que ella siente, claro. Yo le dije, si vos tenés necesidad de hablar, yo le digo con quién puede hablar. Claro. Porque ellos... Si vos necesitas hablar, le digo, lo que vos hables con ellos va a quedar ahí. Exactamente. Para ellos están para el servicio del Señor, te van a escuchar, le digo, vos vas a poder abrirte ahí si querés hablar, desahogarte, lo que sea. Tal cual. Pero le digo, nadie le digo, o sea, va a juzgar, le digo, porque, le digo, ni pienses también en mí, le digo, porque yo tampoco no soy quien para jugarte a vos, le digo porque yo también volví, le digo, le doy mi ejemplo, le digo, porque yo también fui con vos desde chica, me alejé, viví el mundo, hice lo que se me ocurrió todo, pero después me di cuenta que estaba mal, cerré la puerta y volví de vuelta, le digo. Y sí, volví también con el mismo miedo, pensando que me van a jugar, volví con mi hija sola, le digo, pensando que me iban a señalar, ¿no? Porque yo estaba con mi hija sola en desorden en mi vida, y no. No, pero el Señor no... Seguí, lo entendí, le digo, pero en el momento dice que yo creo que a todos, ¿no? Me da esa sensación de que cuando te alejas y volvés decís... Por eso dice que nuestra comunidad, por eso se hace presente el reino en nuestra comunidad y en nuestras vidas. El hacerse presente en nuestra comunidad es cuando se hace una comunidad perdonadora, sanadora,
restauradora y no crítica ni chismosa. Inclusiva. Es una comunidad inclusiva. Todo. Salvífica, dijo Salvífica, exactamente. el Salvífica. presidente de Exactamente. Es salvífica, claro. Es la obra. Muy bien. Señor, te damos gracias por llegar a este momento tan especial, emotivo, donde nos damos cuenta que los signos y las señales de la presencia de tu reino, reino de luz, reino de amor, reino de reconciliación, Señor, donde tienen que estar vigentes estos signos de acercamiento a todos, los que conocieron y los que no te conocen todavía. Ayúdanos, Señor, a que como tu tarea principal fue establecer el reino, traernos el reino, hoy nosotros tenemos la tarea de llevar adelante este protagonismo del reino de Dios. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, ayúdanos como iglesia, ser parte de este reino y también parte de esa búsqueda del reino, Señor. Gracias te damos por este momento, por este tiempo, que tu palabra se haga vida en nosotros y esforcemos nuestras manos para ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Bendecimos a nuestros hermanos de Río Grande y de Esquel. Muchas bendiciones. Hasta mañana si Dios quiere. Quedó tarea sin corregir, pastor. Sí, miren, acá dice que hicieron la tarea. Qué bueno. Bien. Bueno. Hasta mañana.